¿Qué tal? Bienvenidos de nuevo a Planet Espirex. En este espacio acuérdense que me gusta hablar sobre crear proyectos creativos en general y sobre cómo pueden desarrollar ustedes sus ideas para crear sus cómics, sus cuentos, sus historias, sus guiones, sus animaciones en general. Pero también lo que hablé en videos pasados puede funcionar para cualquier otro proyecto, algo menos artístico o algo por el estilo. Pero conforme vayamos avanzando en los temas que quiero hablar, cada vez va a ir más enfocado hacia proyectos creativos, específicamente a cómo crear tu propia historia de ciencia ficción y o de fantasía. ¿Y por qué estos dos géneros en específico? Bueno, porque en ciencia ficción es muy importante que los autores conozcan ciertos parámetros del mundo real, conocimientos o bagajes, aunque sean muy básicos, sobre astrofísica, sobre astronomía, sobre ciencia espacial, dependiendo de qué tan realista sea la historia. Esto lo vamos a ir abordando en videos futuros, eventualmente llegaremos a esos temas, pero por ahora lo que quiero es como puntualizar estas cosas. Obviamente no van a dedicarse a trabajar en la NASA, entonces no necesitan ese conocimiento tan avanzado, sino es como un bagaje general como para poder escribir una historia pues con cierto realismo. Por eso se le llama así, ciencia ficción. Y en el caso de la fantasía, el mayor exponente, Tolkien, inventó un lenguaje. O sea, el mundo de la Tierra Media está inventado porque Tolkien era lingüista y escribió e inventó un lenguaje. Y eso fue lo que eventualmente le ayudó a crear el mundo que todos conocemos y todos queremos mucho, de El Señor de los Anillos, del Hobbit, de El Silmarillion y todo eso en general. Por eso es que específicamente hablo de estos dos temas. Generalmente en las historias de fantasía se crean mundos muy distintos a los del mundo real. En cambio, por ejemplo, si vas a hacer una historia de romance o de comedia, realmente no te tienes que preocupar por construir el mundo. Realmente solo te dedicas a crear tus personajes, crear las situaciones y listo. Puedes incluso ponerlo en una ciudad real como comúnmente en Nueva York, por ejemplo. Entonces no te tienes que preocupar realmente por el mundo, porque el mundo es el mundo real. O sea, ya existe aquí. Muchas series, muchas películas, muchas historias realmente se basan en el mundo en los tiempos de hoy. Entonces realmente no necesitan mucha investigación o crear conceptos muy complejos. Por eso es que quiero abordar acerca de los temas de ciencia ficción y de fantasía, que son cosas como muy distintas, son cosas muy variables y muy separadas de eso, del mundo real. Pero bueno, ya vamos a hablar del tema. Retomando un poco de lo que les decía del señor Tolkien, por ahí había escuchado un rumor, les prometo que se los voy a confirmar, pero no estoy seguro todavía, que dicen que Tolkien se tardó 60 años en escribir su mundo. O sea, la historia realmente del Señor de los Anillos fue lo último que hizo y realmente no le tomó mucho tiempo, tal vez unos 5 o 6 años escribir los libros. De nuevo les voy a confirmar los datos en el próximo video, por ahora no los tengo, pero sí había escuchado ese rumor de que Tolkien se tardó 60 años en construir un mundo y eso es algo agobiante, realmente no lo puedo imaginar. O sea, 60 años se me hace muchísimo tiempo. No he vivido 60 años. Muchas personas que conozco no han vivido esa edad, esa cantidad de tiempo, porque pues la mayoría de las personas con las que me relaciono son personas menores a esa edad, menores a los 60. Pero en general va por ahí. O sea, a lo que quiero llegar con este video es mostrarles que no necesitan 60 años para construir un mundo. ¿Cómo pueden realmente optimizar este proceso? Porque es un proceso muy tardado y muy lento, y si no tienes una guía correcta, puedes desviarte y puedes perderte en el camino por completo sin saber realmente hacia dónde ir o de pronto estar haciendo muchas cosas distintas. Entonces, este video responde a la pregunta de en qué enfocar tus esfuerzos y cómo elegir algunos, los más importantes para tu historia, para tu proyecto creativo, y que no te tome 60 años construirlo. Por ejemplo, vamos a ejemplificar. En el mundo de fantasía, como les comentaba, es muy común que los autores construyan lenguajes y hagan lenguajes de fantasía, porque pues, las culturas de sus mundos de fantasía hablan un idioma de fantasía, como por ejemplo el élfico en Tolkien, en las obras de Tolkien. O por ejemplo, más recientemente en Canción de Hielo y Fuego, el Dothraki o el High Valyrian. Son idiomas que no existen en el mundo real, pero se crean para hacer esta experiencia más inmersiva. Recuerden que el objetivo de todo mundo creado de fantasía y o de ciencia ficción, el objetivo es eso, que sea algo inmersivo. Ese es el objetivo primordial. Entonces, mientras más construyas y más atención al detalle le pongas a las cosas,
más inmersiva va a ser tu experiencia y más atrapados puedes tener a tus espectadores. Y ejemplificando, por ejemplo, no es necesario aprender el lenguaje o conocer el lenguaje de fantasía de la cultura que creaste si no van a hablar ese idioma. ¿Para qué construir todo un lenguaje? Ya más adelante que lo veamos y les voy a mostrar, espero más o menos cómo construir un lenguaje de fantasía. Es algo muy complicado. Realmente, desde mi punto de vista, creo que solo las personas que tienen conocimientos sólidos de lingüística pueden construir un lenguaje de fantasía sostenible, que sea aprendible, o sea, que las personas lo puedan aprender, que lo puedan hablar, que lo puedan escribir, digamos. Porque sí hay muchas reglas que hay que seguir y es uno de los más grandes retos. Personalmente a mí me cuesta mucho trabajo crear lenguajes, ya lo he intentado, pero conforme vayamos avanzando más en estos videos, quiero mostrarles como los bagajes generales que he aprendido para hacerlo. Y sí necesitas como los fundamentos muy básicos de la lingüística, por lo menos. Y obviamente es algo que toma mucho tiempo, es tardado. Entonces, con el fin de yo mostrarles y enseñarles que lo mejor es optimizar tiempo para crear sus historias de fantasía y ciencia ficción, lo reduciría a algo mucho más simple. Por ejemplo, crear solo unas palabras, elegir algunos sonidos, armarlos en algunas sílabas con unas reglas de sílaba, y con eso creas tus palabras. Y ya después les puedes dar un significado a esas palabras, sin tener que crear todo un lenguaje solo para poder hacer el diccionario de las palabras que quieres usar. Eso es extremadamente tedioso y extremadamente largo. Y si en tu historia no es muy relevante el idioma que habla tu cultura, realmente no necesitas tanto esfuerzo para estarle dedicando a todos los detalles de un lenguaje de fantasía. Otro ejemplo muy claro, por ejemplo, es la cartografía. Por ejemplo, en muchos mapas de fantasía se construyen continentes enteros. Pero si tu historia, si tu proyecto creativo se desarrolla en una ciudad, mi pregunta es, ¿para qué vas a trabajar los detalles de todo un continente si tu historia solo se desarrolla en una ciudad de ese continente? Son esfuerzos excesivos para al final solamente tener muy poco externo. Es cierto, ciertamente a lo mejor tu historia se desarrolla en la ciudad y de pronto llegan unos extranjeros de tierras lejanas, pero es mejor, incluso es más emocionante para el espectador dejar eso en misterio y dejarles en claro que no son de la ciudad en la que viven y que son foráneos, que son extranjeros de tierras muy lejanas donde cosas muy distintas ocurren. Eso puede generar más intriga. Si tú después quieres como para bosquejar dónde se ubicarían estos extranjeros de tierras lejanas, a lo mejor sí te conviene hacer un bosquejo rápido del mapa, pero no necesitas hacer todos los detalles de cartografía, por ejemplo, todas las montañas o los ríos, a menos que de verdad sirvan a la historia. Y eso es a lo que voy con este video. Enfoca tus objetivos para que no tardes 60 años en construir un mundo. Sé conciso y sé preciso con las cosas que vas a exponer. Lo que tu historia requiera que necesites exponer, eso es en lo que te tienes que enfocar. Si tu historia habla similar a, por ejemplo, la historia de Canción de Hielo y Fuego, que es una lucha entre familias por un reinado, digamos, entonces te tienes que enfocar en construir las familias y en construir los reinos, y también a lo mejor ponerles sus límites territoriales o cosas así. Y eso es lo que realmente destaca de una historia de fantasía, que se enfoquen en las cosas. Con la ciencia ficción es muy similar. Con la ciencia ficción puedes acomodar las cosas para que funcione. O sea, es decir, si tu historia se desarrolla en un sistema solar, no es necesario construir una galaxia entera, porque los personajes nunca van a viajar más allá de su estrella, nunca van a viajar a otro sistema solar. Si tu historia, como Star Wars por ejemplo, sí se desarrolla en toda una galaxia, bueno, entonces sí es necesario construir diferentes planetas, diferentes estrellas, pero considerar que en la ciencia ficción siempre se atiene mucho al realismo y se busca mucho realismo. No es necesariamente malo o bueno, simplemente es una forma de escribir. Y hay muchos autores de ciencia ficción muy estrictos que se apegan demasiado a las leyes reales de la ingeniería espacial, por ejemplo, para
así construir sus naves. Dependiendo del realismo o de la fantasía que quieras manejar en tus historias de alta ficción, porque así se le reconoce a la fantasía y la ciencia ficción como alta ficción, lo importante es que elijas cuáles son los objetivos en los que te vas a enfocar y que no construyas de más. No te dediques a construir cosas que no necesitas para la historia, que tu historia no necesita, porque eso te va a consumir muchísimo tiempo y va a hacer que divagues y que pierdas la estructura de tu proyecto. Entonces, para hacerlo más rápido y para hacerlo más conciso, yo sugeriría que hagas una lista de las cosas que necesita tu historia. Así, pon una pregunta, escribe una pregunta diciendo ¿qué necesita mi historia? Y haces una lista y te das cuenta. Y a lo mejor sacas primero todas las ideas que puedas. Y conforme vayas viendo, dices, esto sí es importante, esto no tanto, puedo solamente desarrollar esto punto, o esto así. En el próximo video les voy a mostrar un poco cómo hago yo este proceso de selección de objetivos para que ustedes lo implementen igual. Pueden hacerlo desde un cuaderno con lápiz y papel o pueden hacerlo en Word, donde ustedes quieran, donde ustedes se sientan más cómodos. Ahí es donde van a escribir los objetivos que tienen para sus historias. Pero por el momento quiero que tengan claro esa idea. No necesitas 60 años para construir un mundo emocionante, una experiencia inmersiva para tu historia, sino que si te enfocas en los objetivos importantes, puedes acortar de verdad décadas de tiempo y enfocarte en lo que es realmente importante, en crear un mundo para tu historia. O incluso también, como ocurre en muchas personas, el construir mundos por el placer de construir mundos, pero eso lo vamos a hablar después. Esto fue todo por hoy en el video de Planet Espirex. Nos vemos la próxima semana. Recuerden darle like o dislike, compartirlo con sus amigos, con sus enemigos. Si les gusta más contenido como este, háganmelo saber en los comentarios, o en general si están de acuerdo o en desacuerdo con mis ideas. Por favor, háganmelo saber en los comentarios. Me gustaría saber su opinión. Lo que sea que me quieran comentar, adelante, lo voy a leer. Éxito y mucha suerte en sus proyectos creativos. Nos vemos en la próxima.